Hola a todos, hoy vengo con una nueva sección. Estrenamos sección hoy. Píldoras de realidad. Serán secciones así más cortitas en la cual cogeré un concepto, normalmente una palabra que significa algún concepto teóricamente abstracto, y intentaré pues desarrollarlo a mi manera, con lo que yo piense de ese concepto, ¿no? Hoy vamos a empezar, por ejemplo, que puede ser una cosa muy interesante, podemos empezar hoy con la palabra libertad, una palabra tan manida y tan utilizada hoy en día por todo el mundo, ¿no? Es decir, que desde que la era posmoderna se ha impuesto, digamos, en nuestra sociedad occidental en general, la palabra libertad es casi ha servido para muchísimas cosas, ¿no? Y es utilizada para muchísimas otras. Y es una palabra que ya tiene una carga realmente muy diversa y muy abstracta, de la cual pues yo quisiera hablar ahora en esa píldora de realidad. Entonces, empecemos. Yo, claro, digamos que lo que ocurre, lo que yo pienso de esa palabra, es que es una palabra que digamos, embarca un concepto demasiado abstracto hoy en día. Es decir, se ha convertido en un concepto abstracto, la palabra libertad. ¿Y por qué? Porque se le dan significados, se le dan, digamos, propiedades de las cuales carece la palabra, porque la palabra libertad, con el significado que tiene hoy en día, no prácticamente se basa sobre una realidad nula. Porque digamos que libertad, hoy en día se utiliza un poco para todo y para nada, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Porque en realidad es una palabra que tiene una carga muy real, pero siempre y cuando no se le impute o no se le cargue o no se le encargue o no se le, digamos, de alguna forma pida demasiado, ¿no? A la palabra y al concepto, ¿no? Que es lo que creo que está sucediendo actualmente, ¿no? Se le pide demasiado a la palabra libertad, ¿no? Se la carga de demasiado peso para los brazos que tiene, ¿no? Digamos, que son débiles, ¿no? Para tanta carga. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre simplemente porque, digamos, se ha dejado aparte y se ha dejado de lado, pues toda la realidad, digamos, factual de lo que es de lo que es el mundo, de lo que es la vida, de lo que es todo prácticamente, ¿no? Porque si nos olvidamos de que este mundo funciona básicamente, el mundo natural en el que estamos envueltos a pesar de nuestras miles capas de barniz que le ponemos, ¿no? Tecnológicos, coches, aviones, ciudades, edificios climatizados, piscinas climatizadas, cruceros, etcétera, etcétera. A pesar de todas estas capas que envuelven la realidad, la natura y nuestra naturaleza sigue siendo la que es decir, muy animalesca, muy atada a cosas la vida es algo como muy descarnado en realidad, es algo muy bonita evidentemente, pero me refiero que es algo realmente mucho más que engloba, digamos, cosas mucho más simples y crudas, ¿no? Es decir, la sobrevivencia de las personas pues se basa al final en su ingesta de calorías, en protegerse, en perpetuarse, y sigue siendo así. Es decir, la humanidad se sigue perpetuando pues a base digamos, de que uno pues cuando crece forma una familia o por lo menos pone su semilla para que algún hijo nazca por ahí, luego que ejerza de padre o no, pues esto ya es otra historia, pero y las mujeres pues siguen su principal misión, a pesar de todas las modernidades y de todas las posmodernidades, sigue siendo la de procrear y hacer que la vida siga, ¿no? El individuo y los individuos siga a otro individuo y así generación tras generación, ¿no? Y la palabra libertad se olvida, como muchas otras, de esta gran realidad, ¿no? Entonces, libertad para qué? Si es que en realidad no tenemos mucha libertad, es decir, tenemos libertad, digamos, conceptual la que queramos, libertad en el lenguaje lo que queramos, inventarnos leyes las que queramos, pero la vida sigue siendo la vida y la biología sigue siendo la biología
y mientras no transformen nuestros cuerpos en algo robótico o en algo totalmente artificial, pues mientras el ser humano sea el ser humano, por mucho barniz que le pongamos, digamos que libertad, la libertad es algo como muy relativo, ¿no? En ese aspecto. Yo no me quiero poner posmoderno, pero es algo muy relativo en el sentido de que estamos atados a un cuerpo, estamos atados a una ingesta de calorías, estamos atados a toda una serie de cosas, que esto hace que tomemos las decisiones que tomamos y las podemos luego disimular, barnizar con mil cosas filosóficas, políticas, leyes, pero en realidad todo lo que hacemos, todo lo que hace el ser humano, está básicamente en un tema siempre de supervivencia y de acumular calorías, cuando más mejor, para su grupo humano, llámese país, llámese región, llámese como quieran. Y esta es la gran realidad de la cosa. O sea, libertad, cuando pedimos libertad, o cuando pide la gente libertad, o cuando se nos llena la boca de libertad, libertad, bueno, libertad para cosas muy pequeñitas, y cosas muy tontas, que luego encima se contradicen normalmente y siempre están en un equilibrio muy precario, ¿no? Y por eso pienso que el concepto de libertad pues abarca cosas o quiere darle un significado a la vida humana demasiado intenso y demasiado profundo para lo que realmente puede la realidad otorgar, ¿no? Que es poco más que sobrevivamos cuando más daños mejor y cuando más gorditos y más felices, ¿no? Quiero decir, es un poco la historia, ¿no? Y entonces libertad, cuando se habla de libertad política, libertad tal, libertad lo otro, es como un pequeño ejemplo que voy a poner ahora, ¿no? Yo sabéis, los que me escucháis desde hace tiempo, que vivo en Cataluña y que aquí tenemos pues todos esos problemas justamente con la libertad, ¿no? O sea, bueno, tienen problemas algunos de nosotros, algunos de los que viven aquí, porque no todos, evidentemente, estamos en ese barco, ¿no? De las supuestas libertades que piden esos supuestos políticos. Entonces, y luego está la famosa libertad de la lengua, ¿no? Que siempre o sea, por ejemplo, ¿cómo se consiguió la inmersión lingüística esta famosa aquí en Cataluña? Pues apelando a supuestas libertades, ¿no? Libertad de una lengua, cuando la libertad es del hablante, no de la lengua. Las lenguas no tienen libertad, una lengua no tiene ningún tipo de carga jurídica ni nada. La lengua simplemente es un código que se, que se ejerce en el mundo entero de diferentes maneras para comunicarse, nada más. Entonces, libertad de una lengua, esto no existe. Entonces aquí, pues con el supuesto rollo de que Franco había reprimido la lengua catalana y que la lengua catalana estaba en peligro de extinción, convencieron a los que ya estaban convencidos, que son los de siempre, los 4 catalanes de pura cepa convencidos y politizados y que tienen algún interés en seguir en la política o tener enchufes y tal, hijos de burgueses básicamente, que hoy en día pues son los políticos que veis en la tele, tal y cual, en muchos casos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, uno de los engaños de la palabra libertad, ¿no? O sea, libertad, inmersión lingüística, la libertad que ellos entienden, fíjese lo que es, ¿no? Que obligatoriamente tienes que hacer toda tu escolaridad en catalán y solo en catalán si eres pobre. Si eres pobre. Ojo al matiz. Porque si tienes pasta, te puedes ir a una privada y pasar del catalán bastante. Pero si eres una persona normal y corriente obrera, pues como yo, por ejemplo, mis hijos, pues los tengo en escuela pública. No me queda elección porque no tengo pasta para meterlos en privada. Entonces están inmersos en catalán, pero no porque yo quiera. Yo no tenía ninguna libertad de escoger. Es obligatorio. Es decir, pues se están educando inmersos en catalán y solo en catalán, pues por la ley de... porque la supuesta libertad de que había que salvar ese idioma que a mí personalmente pues me parece muy bonito, pero no que me obliguen a ello. O sea, ¿dónde está la libertad? La libertad sería que yo pudiera escoger, aún siendo pobre, en qué idiomas o en qué idioma, porque yo probablemente habría escogido pues combinar los dos idiomas, el catalán y el español, porque me parece una riqueza hablar catalán, está muy bien, pero lo que yo me quejo y lo que se queja con la boca pequeña mucha gente aquí, lo que pasa es que nadie lo manifiesta porque parece que estés en contra de una supuesta libertad. Sí, ya han convencido a la gente de que lo fashion, lo guay y lo libre es promocionar el catalán, obligar el catalán, incluso a rotular tus negocios en el catalán. O sea, quiero decir que han convencido a la gente de que la libertad es obligar a. O sea, imagínese cómo se puede pervertir la palabra libertad, ¿no? O sea, la libertad puede ser obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Pues si eso es libertad, que venga Dios y me lo confirme, macho, porque yo lo veo más bien opresión, obligación, veo
hecho 1000 cosas, utilizar la lengua como un arma para que los estaba cociendo esos últimos 20 años y que ahora por fin se ha manifestado, por fin se han quitado la máscara, que era simplemente crear un país aparte de España, punto. Entonces, para eso, lo primero que tienes que hacer es disgregar a la población lingüísticamente. O sea, que los catalanes tuvieran bien claro que tienen un idioma, un país, one Führer, one Reich, one Reich, one lengua, ¿no? O sea, y es así. O sea, es decir, todo lo demás era una gran mentira para que veáis cómo se puede pervertir el tema libertad, ¿no? O sea, en conclusión, pues la libertad es que es la verdadera libertad, la única libertad que hemos tenido siempre los seres humanos y la única libertad que realmente se nos ha otorgado es un poco la de, gracias a nuestro lenguaje, gracias a que tenemos esa capacidad de pensar, digamos, que es la que nos ha permitido inventar, entre otros muchísimos conceptos, el concepto de la libertad, yo creo, la única lógica y más acoplada a lo natural es simplemente la libertad de aceptarse, ¿no? De aceptar la realidad e integrarla de forma, digamos, doble, ¿no? Una por la ley de que no hay otra, que decir, has nacido hombre, eres un animal y por lo tanto tienes estas restricciones calóricas y la obligación de alimentarte y de sobrevivir, etcétera, etcétera, y de vivir en un entorno natural que pasa de ti, es decir, o sobrevives o mueres, y no le importa ni al océano, ni a los árboles, ni a las montañas, lo que es de tu vida, es decir, por lo tanto, digamos que eso, tienes la libertad de aceptar esto. Una parte, aunque no pienses y no tuviera, incluso los pobrecitos que nacen, digamos, sin la capacidad de la lengua, que no sé si puede ser esto médicamente posible o si se puede o puede desaparecer a lo largo de la vida por una enfermedad o lo que sea, su cuerpo sigue viviendo y entonces acepta la realidad que es esta, ¿no? Comer, la gente puede perder el habla, pero no pierden el apetito, ¿no? Entonces, digamos que esa es la gran realidad. Y entonces, si tienes la suerte de poder conservar tu capacidad de habla, de pensar, etcétera, intacta hasta el final de tus vidas, pues yo creo que la gran libertad que tenemos es aceptar esta realidad conscientemente, es decir, gracias a nuestra capacidad de pensar. Y eso es una libertad que no se nos debe tocar. O sea, puedes escoger entre luchar toda la vida contra esto, inventándote conceptos, creyendo en religiones, refugiándote en 1000 artilugios conceptuales, o simplemente dejar de luchar, dejarte llevar y libremente escoger, pues, vivir compaginado con la naturaleza, ¿no? Y esto no está reñido con poder tener espiritualidad o religión, incluso si me apuráis, pero yo la primera gran libertad que creo que aconsejaría a todo el mundo es de acéptate, ¿no? Acepta la realidad como es, acéptate como ser biológico, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, crea en lo que quieras, pero primero de todo, acéptate, ¿no? Esa es la gran libertad que tienes como ser humano, tienes esa capacidad de pensar, pues acéptate. Y luego, pues, lo dicho, luego, pues, evidentemente, una vez que te has aceptado, pues todo será más fácil y podrás vivir una vida pues más plena y con menos tonterías y menos chorradas, ¿no? Eso es la gran realidad que yo le veo al asunto. Entonces, bien, he dejado esa pequeña píldora, dejaré otras, espero que os haya gustado y eso, que podáis compartir todo esto y seguir apuntando como estáis haciéndolo. Venga, chao, un saludo, hasta la próxima.